Entonces ahora vamos a hacer con números, proyectar correctamente, que es una cosa que nos cuesta muchísimo. Vamos a estudiar un caso general. Tengo una fuerza acá, F1. ¿Qué forma? Con el eje horizontal, el eje X, yo qué sé, alfa. Alfa. No le voy a dar valores. Alfa. ¿Cómo proyecto? Me trazo el otro eje. Este es el Y, este es el X. Está con rojo. ¿Cómo proyecto? Siempre por la punta de la flecha una perpendicular al eje al que yo quiero proyectar. Y obtengo F1X. Es la proyección del F1 en el eje X. Y esta va a ser la proyección de 1 en el eje Y. Si yo no lo quiero hacer gráficamente, que en general no lo hago, tengo números, yo tengo que calcular F1X y F1Y. Entonces aplico las líneas trigonométricas. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo que está formado por F1, está formado por F1Y y está formado por F1X, que es este, porque esto es igual a esto, y este ángulo es alfa, tengo un triángulo rectángulo. Acá. Entonces puedo aplicar las líneas trigonométricas. ¿Cuáles son las líneas trigonométricas? Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es mi cateto opuesto? Opuesto es F1X. Quiere decir que esto es F1X sobre F1. ¿De dónde? Quería hacerlo lindo y me quedó. ¿De dónde? Voy a despejar, voy a pasar el F1 para acá y me va a quedar que F1X es igual a F1 por seno de alfa. Seno cateto opuesto, seno cateto opuesto, seno cateto opuesto, seno cateto opuesto. Me va a dormir seno cateto opuesto. Entonces, coseno, ¿cuál va a ser? Cateto adyacente. Pero me acuerdo de uno y el otro sale porque es el que me queda. Coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente es este. Es el que está pegado. El ángulo alfa está formado por dos rectas. Una es la hipotenusa y el otro es el cateto adyacente. No hay que confundir, no hay forma. Si yo entiendo el triángulo, así que es F, perdón, este es F1Y. F1X sobre F1. ¡Ojo! Entonces, F1X va a ser igual a F1 por coseno de A. Entonces ustedes dicen, chao, cuando es F1Y, siempre es seno. Error. No. No siempre. Vamos a ver el caso 2. Tengo que analizarlo, porque ahí es donde derrapamos. Yo tengo que encontrar mi triángulo rectángulo y definirme cuál es mi hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente en todos los casos. Vamos a hacer el caso 2.
que es el horrible, por ejemplo, cuando estoy en un plano inclinado, típico. Estoy en un plano inclinado, tengo un cuerpo, entonces, tengo el peso, pimba, y tengo que proyectar, porque ese peso, yo hago pasar siempre un eje perpendicular al plano, que coincide siempre con la normal, y uno que es según el movimiento. Entonces, cuando yo estoy estudiando el caso 2, yo los ejes tengo que poner el eje Y que coincida con la normal. Y el eje X coincide con la dirección del plano. Y el sentido es hacia donde yo supongo que se va a mover. Eso se va a mover para abajo. Pero lo puedo poner para arriba también. Entonces proyecto. Muy bien. Como este ángulo, y ahí es donde nos morimos. Este ángulo ahora es el alfa. El alfa es el ángulo de inclinación. Del plano. Es el ángulo de inclinación. ¿Cuánto me queda? Entonces, siempre este y este son iguales. Por alternos internos. Yo tengo un triángulo. Si este es alfa, este beta, perdón, beta, y este es de 90. Quiere decir que alfa más beta es igual a 90, porque ya tengo el 90. Quiere decir que beta es 90 menos alfa. Entonces yo acá ya voy a poner 90 menos alfa. Entonces, si yo estoy trazando el eje formando 90 acá, este es alfa. Listo. Así que este ángulo siempre es alfa. El que es alfa es el que forma el peso con el eje Y. Bien. Proyecto. Acá, y voy a obtener el peso Y, y acá voy a obtener el peso X. Entonces, el peso Y, en este caso, es el cateto adyacente, es el que forma alfa. El peso Y junto con la hipotenusa es mi peso. La hipotenusa siempre va a ser la fuerza que conozco, siempre. ¿Tá? O es la fuerza desubicada o es el peso desubicado. ¿Tá? Es el peso. Entonces, el ángulo que forma el peso con el ángulo formado por el peso y la otra es con el cateto adyacente. Entonces acá el peso Y es cateto adyacente. Entonces, si es cateto adyacente, yo voy a buscar el coseno. Entonces digo, coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esta va a ser el peso Y sobre P. Entonces, peso Y va a ser igual a hipotenusa, o sea, el peso por el coseno de alfa. ¿Viste cómo no fue seno? Y este es el cateto opuesto, que es este. Entonces, P sub X va a ser P por seno de alfa. Entonces, la única fórmula es esta, es analizar el triángulo. Tengo que analizar este triángulo. Y si tengo lío, porque me quedó chiquitito, agrando el triángulo.
el diagrama. Ustedes, yo he visto gente chiquitito ahí, se larga un ñoqui que no se sabe cuál es alfa, cuál es no. Lo agrandan, háganlo grande. Háganlo en una hoja aparte, después en gran para todo, no importa. Hay que analizarlo bien a eso, no hay que hacer porque es una chanchada. Entonces yo digo, bueno, yo tengo este triángulo así que es este así y acá. Este es alfa y este es P. Y acá es recto. Este es mi P sub I y este es mi P sub X. Y ahí defino. El cateto opuesto es X. Y dijimos cateto opuesto, seno es cateto opuesto, seno es cateto opuesto. Y ahí obtengo. Vamos a hacer ejercicios de esto un montón, porque sé que es el tema.